Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha sacudido el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos con la boca abierta, y es que el título lo dice todo. 13 de octubre de 2025. La impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Si han escuchado bien, estamos hablando de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, dos nombres que últimamente resuenan con fuerza, y es que algo ha pasado entre ellos que ha explotado en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Así que si quieren saber de qué se trata todo este revuelo, quédense con nosotros hasta el final porque esto va a estar bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo y así estarán siempre al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos. En este vídeo vamos a desgranar paso a paso qué es lo que ha pasado con Mert y Afra. Para quienes no los conozcan, ellos son dos de las estrellas jóvenes más brillantes de Turquía, conocidos principalmente por su trabajo en la exitosa serie Yalan, donde interpretan a Ferit y Seyran, respectivamente. La química que derrochan en pantalla es innegable, y desde que la serie empezó a emitirse, los rumores sobre una posible relación entre ellos no han parado de crecer. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Qué ha pasado exactamente este 13 de octubre de 2025 para que la noticia sea tan impactante? Pues bien, prepárense porque vamos a meternos de lleno en los detalles que se han filtrado, en las reacciones de los fans y en lo que esto podría significar para el futuro de estos dos artistas. La verdad es que la expectativa alrededor de Mert y Afra ha sido altísima desde hace tiempo. Sus seguidores, un ejército fiel y muy activo en redes sociales, han estado analizando cada gesto, cada publicación, cada aparición pública en busca de una señal, de una confirmación. Y parece que este 13 de octubre ha sido el día en que esa señal ha llegado, o al menos, algo ha ocurrido que ha llevado la situación a otro nivel. Los rumores, que siempre han sido intensos, han pasado de ser simples especulaciones a algo más tangible, algo que está generando un debate global en el fandom. Una de las claves de esta sorpresa es, sin duda, el contexto. Mert y Afra han sido muy discretos con su vida personal. Siempre han mantenido un perfil bajo, tratando de separar su vida profesional de la privada. Y esto es algo que muchos admiramos, porque les permite concentrarse en su arte. Sin embargo, esta discreción también ha alimentado la curiosidad y, por ende, los rumores. Así que cuando una noticia relacionada con ellos sale a la luz con esta fuerza, el impacto es doble. Entonces, ¿qué sucedió específicamente el 13 de octubre de 2025? Las fuentes, aunque varían en detalles, apuntan a que se ha producido una confirmación oficial, o al menos una evidencia muy contundente de que Mert y Afra están juntos como pareja sentimental. No se trata de un simple rumor más, sino de algo que parece haber sido validado de alguna manera. Imaginemos el escenario, quizás una fotografía filtrada de alta calidad y sin lugar a dudas, o quizás una declaración muy sutil pero inequívoca por parte de uno de ellos o de alguien muy cercano. Las redes sociales han explotado con este tema. Hashtags como #Mert Afra, #Ferit Seyran y nombres relacionados han inundado Twitter, Instagram y TikTok, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans más acérrimos, esos que han seguido su carrera desde los inicios y que han apoyado incondicionalmente su trabajo en Yalan, se han dividido en varias reacciones. Por un lado están los que están eufóricos, celebrando este momento como una victoria personal, como la confirmación de lo que ellos siempre supieron o esperaron. Para ellos, ver a sus ídolos felices y juntos es la mejor noticia. Han estado esperando este momento y ahora lo viven con una alegría desbordante. Por otro lado, hay una porción de fans que, si bien están contentos por ellos, también expresan cierta nostalgia o preocupación. La idea de que la relación en la vida real pueda influir en la dinámica de sus personajes en la serie, o que pueda desviar su enfoque profesional, es algo que genera cierta inquietud. Es natural, ¿verdad? Cuando inviertes tanto emocionalmente en una serie y en los actores que la protagonizan, quieres que todo siga funcionando a la perfección. Y luego están aquellos que simplemente disfrutan del drama y del espectáculo. Para ellos, esta noticia es un regalo, un tema de conversación que les permite interactuar, debatir y compartir sus opiniones. El mundo del entretenimiento vive de estas historias y Mert y Afra, con su carisma y su popularidad, son perfectos para protagonizar una. Pero, ¿qué hay de las implicaciones profesionales?
Mert y Afra son actualmente los pilares de Yalan, una serie que ha conquistado audiencias a nivel internacional. Su relación en la vida real, si es que se confirma plenamente, podría ser un arma de doble filo. Por un lado, podría aumentar aún más el interés en la serie. La conexión del público con los actores se fortalece cuando perciben autenticidad en su relación, y saber que los protagonistas están enamorados en la vida real puede hacer que la audiencia se sienta más conectada con los personajes y sus historias. Los fans querrán ver esa chispa real reflejada en pantalla. Por otro lado, existe el riesgo de que la atención se desvíe demasiado hacia su vida personal, eclipsando su talento y su trabajo actoral. Los medios podrían volverse más invasivos, y la presión sobre ellos podría intensificarse. Es un equilibrio delicado que deberán saber manejar. La clave estará en cómo Mert y Afra logren gestionar esta nueva etapa de su relación pública, manteniendo el profesionalismo y la dedicación a sus carreras. Su equipo de manejo de crisis y relaciones públicas seguramente tendrá mucho trabajo por delante. Es importante recordar que aunque las evidencias puedan ser contundentes, hasta que no haya una declaración oficial por parte de Mert o Afra, o de sus representantes, debemos mantener la cautela. Sin embargo, la magnitud de la noticia y las reacciones que ha generado sugieren que algo importante ha sucedido. La fecha 13 de octubre de 2025 se ha grabado en la memoria de sus seguidores. Analicemos un poco más el porqué de esta sorpresa. Quizás lo que hace que esta noticia sea tan impactante es la anticipación acumulada. Los fans han estado esperando una confirmación durante mucho tiempo, y el hecho de que finalmente haya llegado, o que se haya filtrado con tanta fuerza, rompe la barrera de la especulación y entra de lleno en el terreno de la realidad. Es la materialización de un deseo colectivo, o al menos, de una fuerte hipótesis. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de todo. Los memes, los vídeos de reacción, los análisis minuto a minuto de sus movimientos y apariciones, todo se ha multiplicado exponencialmente. Es fascinante ver cómo una noticia de este tipo puede movilizar a millones de personas en todo el mundo, creando una comunidad virtual en torno a un tema común. Ahora bien, pensemos en el futuro. ¿Cómo afectará esto a sus carreras a largo plazo? Si logran manejarlo bien, esta etapa podría catapultarlos aún más alto. Se convertirían en una de las parejas más icónicas del entretenimiento turco, con un poder de atracción mediático enorme. Podrían ser convocados para proyectos conjuntos, para campañas publicitarias, para eventos de gran calibre. Su imagen pública se vería reforzada, y su popularidad podría alcanzar nuevas cotas. Pero como dijimos antes, el camino no está exento de desafíos. La exposición mediática es un arma de doble filo. La presión constante, el escrutinio de cada detalle, la falta de privacidad, son factores que pueden desgastar a cualquier persona, y más aún a una pareja. El éxito en este punto dependerá de su fortaleza como individuos y como pareja, de su capacidad para rodearse de un buen equipo y de su habilidad para mantener los pies en la tierra. Hemos visto casos similares en Hollywood, donde las relaciones entre actores de renombre han sido seguidas con gran interés. Algunas han prosperado y se han convertido en modelos de éxito, mientras que otras han sucumbido a la presión. El tiempo dirá qué camino tomarán Mert y Afra. En resumen, la noticia del 13 de octubre de 2025 sobre Mert y Afra ha sido verdaderamente impactante porque parece confirmar, o al menos dar pruebas irrefutables, de su relación sentimental. Esto ha generado una explosión de reacciones en las redes sociales, dividiendo a los fans entre la euforia, la nostalgia y el disfrute del espectáculo. La implicación profesional es significativa, con el potencial de impulsar sus carreras aún más alto, pero también con los riesgos inherentes a la exposición mediática. La discreción que habían mantenido hasta ahora hace que esta confirmación sea aún más sorprendente. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia que ha puesto patas arriba el mundo del entretenimiento. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Antes de despedirnos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Están emocionados por Mert y Afra? ¿Les preocupa el impacto en su carrera? Me encantaría leer sus comentarios abajo. Déjenme saber qué piensan, porque sus opiniones son súper importantes para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y de la forma en que desglosamos estas noticias, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.